Vamos a estar leyendo de Santiago, capítulo 1, el verso 25. Y dice así la palabra del Señor. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ora, amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, llenando nuestros pensamientos, llenando nuestras vidas, Señor, en todas las cosas e iluminándonos. Ayúdanos. Sea, Señor, tu poder en medio de tu pueblo. Abre nuestra mente para poder entender, comprender todas las cosas, para comprender tu perfecta voluntad. Sea el poder de tu Espíritu iluminándonos, dirigiéndonos, gobernándonos y dándonos de esa tu rica bendición. Reprende toda perturbación, Señor, del maligno, y tu presencia llene nuestros corazones. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Nosotros venimos viendo cómo el Señor nos está llevando a un lugar muy hermoso y cómo es que Dios está trabajando en nosotros, porque Él está trabajando en nuestros corazones. Nosotros, los que dirigimos, los que administramos la palabra, simplemente somos colaboradores de Dios. Y ustedes son plantío del Señor, edificio de Dios. Es decir, que el trabajo, la obra que está operando Dios es una obra de Dios en el corazón de ustedes, porque los está preparando para un gran trabajo, que si el Señor lo permite, más adelante vamos a estar hablando justamente de eso, y es algo muy glorioso, muy hermoso y muy poderoso. Por eso es la preparación, por eso Dios a nosotros nos va llevando, va abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nosotros percibamos cosas que antes no percibíamos, para que podamos luego llevar adelante el trabajo que tenemos que hacer, que no es un trabajito chiquitito, sino que es un gran trabajo, que es justamente la continuación de la obra de Cristo cuando estuvo en su carne en la tierra, y que nosotros debemos de llevarla a cabo. Pero para llevar a cabo tiene que haber una preparación primero. Entonces, antes de que nos entremos a llevar a cabo tamaña magnitud de obra que tenemos que hacer, entonces Dios primero a nosotros nos tiene que preparar, iluminar, abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos percibir las cosas que no podemos como hombre natural percibirlas, sino que como un hombre espiritual lo que ha hecho en nosotros podamos entender su perfecta voluntad. Nosotros leímos en esta noche el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25, donde, hermano, el escritor dice más: el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar esta ley, porque es una ley. Nosotros hablamos en una oportunidad de la ley de la fe y de la ley de las obras. Entonces,
La ley de la fe indica una cosa y la ley de las obras indica otra. Una exalta al hombre y excluye a Dios, y el otra exalta a Dios y excluye al hombre. Entonces hablamos de una ley. Pero acá el escritor está hablando de una ley. Dice que si nosotros miramos atentamente a la perfecta ley, y dice la ley de la libertad. Entonces hay una ley que es la ley de la libertad, donde en esa ley no hay obstáculo para no hacer. En esa ley no hay obstáculo como para decir esta es la medida, hasta acá puedes llegar, como le dijo Dios a la mar, hasta acá serán tú sola, y la mar no va a pasar del término que Dios le puso. Pero en esta ley no tiene término, quiere decir que no tiene fin, quiere decir que no dice, bueno, hasta acá, basta. Dentro de esta ley no hay, hermano, un término o una finalización, como decir hasta acá, como le fue dicho, hermano, a Pedro. Pedro dijo así: Señor, si mi hermano peca contra de mí, ¿cuántas veces le voy a perdonar? 7. Y Jesús le dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces nosotros los matemáticos inmediatamente multiplicamos 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490 veces, y parece que 491 se acabó el término. Bueno, dentro de esta ley no hay 490 veces. No tiene límite. El perdón no tiene límite. No hay, te voy a perdonar tantas veces y esta va a ser la última que me hace. Dentro de esta ley, no hay término, no hay un final como para decir hasta aquí llegamos. No, nunca va a llegar al final, porque dice que dentro de esta ley no hay ley como para decir hasta acá es el término. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es descubrir esta ley, porque esta es una ley gloriosa, es una ley donde no hay término, no hay final. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad. Entonces, una ley perfecta, una ley que dice que es de la libertad. ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde está esa ley que nosotros queremos mirarla, queremos observarla? Y no solamente eso, queremos ser participantes de esa ley. Una ley tan perfecta, una ley, hermano, tan correcta, una ley, hermano, que no tiene término. ¿Dónde está esa ley? Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo se lo leo, hermano, salteado. 8.1 de Romanos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Así que los que andan conforme al Espíritu, ellos no tienen ninguna condenación. Quiere decir que todo lo que ellos hacen no hay nada condenable. No hay nada que se pueda decir, esto está haciendo mal. No hay nada que se pueda decir, este está errando. No hay nada. ¿Por qué? Porque justamente en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu no erran, no fallan, no se pueden equivocar. Porque el Espíritu no se equivoca, no erra, no falla. Es correcto, es perfecto. Gloria a Dios. Entonces habla, hermano, justamente los que andan, dice, conforme al Espíritu. Para ellos ninguna condenación hay, los que andan conforme al Espíritu. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces volvemos a leer Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces encontramos, ¿dónde está la perfecta ley? Esa perfecta ley de la libertad. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu
Espíritu del Señor, ahí está la perfecta ley, la de la libertad. ¿Dónde? En el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la perfecta ley. Por eso es que dice, mas el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, el que encuentra, hermano, y se introduce en esta vida espiritual, el que le encuentra y empieza a caminar en esta perfecta libertad, porque donde esté el Espíritu, ahí hay libertad, hermano, para operar, para obrar, para hacer, para bendecir, para dar, para multiplicar. El que mira en la perfecta ley, hermano, dice el escritor, ahí, en la perfecta ley, dice, ahí hay algo glorioso y maravilloso. El que mira atentamente, entonces atentamente mira, ¿dónde? En esa ley, en la de la libertad. Entonces yo miro una ley en mi miembro que me lleva cautivo a la ley del pecado, pero miro otra ley, la ley de la libertad. Y para esto es justamente estar en Cristo, un lugar donde el Señor a nosotros nos ha introducido. Y no solamente que nos ha introducido, sino que Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros para que nosotros caminemos en la perfecta ley, la ley de la libertad. Puso su Espíritu en nosotros para que nosotros nos movamos en esa perfecta ley, para que miremos atentamente esta ley, la ley de la libertad. Es una ley gloriosa. Es una ley gloriosa, es una ley maravillosa. Entonces dice, mas el que mira. Entonces, ¿dónde está la ley? Esta gloriosa ley, ahí la estamos viendo. Está justamente en el Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces ya encontré el lugar, ya sé dónde está esta ley, en el Espíritu. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ya la encontré. Y luego dice, y persevera en ella. Ahí está el asunto. No es solamente encontrarla. Una vez que ya la encontramos, ahora dice, tenemos que perseverar en esta perfecta ley. Ahora tenemos que andar. Hemos, hermano, nacido del Espíritu. Vivimos por el Espíritu. Entonces ahora nosotros debemos de movernos en esta ley, en la ley del Espíritu, en la ley, hermano, del Espíritu Santo del Señor, la perfecta ley, la ley de la libertad. Esta es la ley hecha para nosotros. Esta es la ley en la cual nosotros debemos de andar. Esta es la ley en la cual nosotros debemos de movernos. Esta es la perfecta ley, la ley que es para nosotros, para los que hemos creído, para los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Dios nos introdujo en esta correcta, perfecta ley, la ley de la libertad, que nos da libertad para hacer, para predicar, para hablar, para cantar, para glorificar el nombre del Señor. Una ley que no se cansa en nosotros, sino que nos impulsa siempre a hacer más. La ley de la libertad. Por eso cuando usted lee el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Digo pues, andad en el Espíritu. Entonces, ¿por qué nos dice eso? Andar en el Espíritu. Porque Dios nos dio una vida espiritual. Alguien que no tiene la vida de Cristo no puede andar en el Espíritu. ¿Saben qué anda? Anda en la carne. Anda en el razonamiento de su mente, el pensamiento de su corazón, las ideas que pueden venir a su cabeza, el sentir de la carne. Porque no ha nacido de nuevo, tiene una sola naturaleza. Pero nosotros lo que hemos creído, lo que hemos sido bautizados, lo que hemos recibido a Cristo dentro de nuestro corazón y ahora estamos caminando con el pueblo de Dios, a nosotros se nos dio una vida espiritual para que lo que hemos creído justamente andemos
andemos, vivamos, nos movamos bajo la dirección, bajo la mano del Señor. Andemos y vivamos en el Espíritu. Ese es nuestro lugar, un glorioso lugar donde nosotros hemos sido introducidos, donde hombre alguno por sí mismo no puede entrar, no puede traspasar, pero Dios a nosotros nos trasladó de un reino a otro. Estamos en el reino inconmovible, el reino del Espíritu de Dios. Es nuestro lugar, donde está esta ley gloriosa, la ley de la libertad. Por eso es que Pablo dice, digo pues, andar en el Espíritu. Para eso hemos sido llamados. Para andar en la carne hubiéramos seguido en el mundo sin, hermano, introducirnos dentro de la congregación. Pero ¿por qué estamos en la congregación? Porque Dios nos dio una muerte y un nuevo nacimiento y tenemos una vida espiritual. Por eso es que estamos en la iglesia. Porque hay una necesidad dentro de nosotros de Dios. Una necesidad en nuestro corazón del Señor. Por eso estamos en la iglesia. Por la vida que Dios nos ha dado. Entonces el apóstol Pablo nos mira y dice, digo pues, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne tiene otra ley. La ley del pecado. La carne tiene otra ley. La ley de la malicia, la ley de la maldad, la ley del adulterio, la ley de la fornicación, la ley de la mentira, del engaño, la ley del fraude, la ley del homicidio. Hermano, tiene otra ley, pero nosotros hemos sido introducidos en una vida espiritual para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso nosotros podemos distinguir las dos cosas. Podemos distinguir lo espiritual y podemos distinguir lo natural a causa de la vida que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Mira a la congregación, mira a los hermanos y les dice, háganme caso, muchachos. Digo pues, anden en el Espíritu. No se dejen llevar por la concupiscencia, los deseos, las malas obras. No se dejen arrastrar por los compañeros, amigos, conocidos que andan y viven en la carne. Ustedes tienen otra vida, una vida espiritual. Dios implantó dentro de ustedes la vida de su Hijo para que vivan otra vida, la vida del cielo en esta tierra. Es lo que Dios puso dentro de ustedes. Pueden hacerlo, lo pueden hacer. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si usted le hace caso a la carne, si le hubiera hecho a la carne, hoy no estaría en la iglesia. No estaría. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse en la casa, es más fácil, hermano, estar mirando qué es lo que la carne quiere, mirando televisión, panchito, apartado del Señor. Es más fácil que venir a la iglesia. Entonces la carne tiene un combate. Ella no quería que usted venga, pero usted vino. La sometió bajo la potestad del Señor y usted vino. ¿Se da cuenta? Ella no quiere venir, pero usted vino. Y ahí está. ¿Quién es el que gobierna la vida? ¿El hombre espiritual o el hombre natural? ¿La naturaleza espiritual o la naturaleza carnal? Porque la naturaleza carnal no quiere nada de Dios, pero el espiritual lo quiere todo. Por eso estamos aquí. Entonces Pablo dice así, digo pues, anden en el Espíritu, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Entonces volvemos al versículo que hemos leído. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, entonces ya la encontramos, tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la vida nueva que Dios ha hecho y nos ha dado a todos nosotros. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces vimos que ahí, hermano, en esta vida que nosotros hemos recibido y por el Espíritu Santo, entonces hay una correcta libertad. Porque dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y luego dice, y persevera en ella. Quiere decir que no es suficiente que la conozcamos.
sino que ahora vamos a andar en esta vida espiritual que tenemos. Sino que ahora nosotros vamos a caminar en esta vida espiritual que tenemos. Por eso dice, y persevera. Perseverar es persistir, es, hermano, buscar. Perseverar, hermano, es no retroceder, sino que es avanzar. Y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo. Entonces ya cuando dice oidor olvidadizo, quiere decir que esta perfecta ley nos enseña. No siendo oidor olvidadizo, quiere decir que esta perfecta ley a nosotros nos enseña, nos ilumina, nos muestra cómo liberarnos, cómo separarnos de esa naturaleza mala que nos arrastra justamente al dolor, al llanto, al sufrimiento, para que vivamos una vida espiritual, la vida del cielo. Entonces dice, hermano, no siendo oidor, entonces esta ley gloriosa nos enseña cómo liberarnos del hombre viejo y de sus acciones para que vivamos en esta libertad gloriosa. Nos enseña. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de congregarnos, de estar congregados en la iglesia, de oír lo que el Espíritu dice y habla, hermano, a la congregación, de continuar, hermano, los mensajes. Si no hemos podido venir por alguna causa, hermano, nosotros ahí buscar en YouTube, hermano, filial Campanilla, Pastor Carlos, buscamos y a ver cómo el Espíritu Santo, no puede ir al culto, pero voy a escuchar lo que el Espíritu Santo, hermano, habla, porque nosotros ya entendimos una cosa, que el mensaje está en la suma de los mensajes, entonces los necesitamos a todos. Yo necesito todos los mensajes que son del Señor, porque uno va detrás de otro, a colación uno del otro, y me trae el mensaje de Dios de bendición para mi vida. Entonces yo no quiero perderme los mensajes, quiero oír siempre lo que el Espíritu hable y diga a la iglesia. Quiero oírlo. Si no puedo estar presente por alguna circunstancia, voy a ver la forma, cómo oír lo que el Espíritu Santo habló y dijo. Entonces lo primero que nosotros vimos que hay una libertad. Y lo segundo, hermano, que buscamos dónde está esa libertad y vimos que está en el Espíritu. Y nosotros mismos, ¿cómo es que el apóstol Pablo, él dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Y dice el apóstol, el escritor, dice, no seáis oidor olvidadizo. Entonces esto significa que esta ley gloriosa nosotros nos enseña. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo liberarnos del hombre viejo? ¿Cómo liberarnos del hombre natural? ¿Cómo liberarnos de esta otra ley, la ley del pecado, para vivir esta ley gloriosa, la ley de la libertad? Ahí no hay tristeza, no hay llanto, no hay pesar, no hay dolor. Es todo paz, es todo gozo, es todo alegría en la ley de la libertad. Entonces esta ley enseña, y esta ley dice, digo pues anden en el Espíritu, muchachos, para que no tengan problemas, anden en el Espíritu, no le hagan caso a la carne. Ella va a querer cosas que Dios dice que no hagan, va a querer hacer. Ella va a querer tomar cosas que Dios dice que no tomen, ella va a querer hacer. Ella va a querer oler cosas que Dios dice que no vuela, ella va a querer oler. Y todo lo que Dios dice que no, ella va a querer. Entonces dice el apóstol, anden en el Espíritu, no le hagan caso a la carne, no le hagan caso. ¿Por qué dice no le hagan caso? Porque tenemos una vida espiritual. Si no tuviésemos esa vida espiritual, no podemos nosotros luchar contra nosotros mismos. Nadie puede hacerlo, a no ser que tenga una vida espiritual. Entonces esa vida espiritual, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, hay un combate. Pero si no tuviésemos esta vida, nosotros estaríamos lo más panchitos. No pasa nada, me siento re bien. Y claro, el malo hace lo malo y se siente bien, porque no tiene una vida espiritual. Pero el justo hace algo incorrecto y se siente mal, porque tiene una vida espiritual. Entonces el consejo de esta ley, la ley gloriosa, la ley de la libertad, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne, dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Por eso Pablo, el escritor de Santiago, él dice, no siendo oidor olvidadizo, porque esta ley enseña. No puede el Señor haber dado una vida espiritual y no enseñar cómo vivirla.
¿Para qué nos dio? ¿Para que la tengamos como un apéndice nada más? ¿Que no tiene uso para nada? No, nos dio esta vida para que la vivamos. Y juntamente con esta vida gloriosa que tiene, hermano, una ley, la de la libertad, nos enseña la forma y la manera, cómo vivir esta vida. Entonces Él dice, no andéis, no hagáis caso, no satisfagáis los deseos de la carne, sino al revés, anden en el Espíritu, porque para eso Dios le dio el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios more poderosamente dentro de ustedes, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay libertad. Porque lo que tiene la carne es lo opuesto a lo que tiene el Espíritu. Lo que tiene la carne produce llanto, lloro, tristeza, amargura, pesar. Pero lo que tiene el Espíritu, hermano, produce alegría, paz, hermano, un montón de cosas hermosas y gloriosas lo que hay en el Espíritu del Señor. Usted elige a quién servir. Si sirve a la carne, lo que siembra de la carne va a cosechar, hermano, cosas feas. Pero si usted anda en el Espíritu, en las cosas que son del Espíritu va a cosechar cosas buenas, cosas excelentes. Por eso en el libro de Gálatas esta hace una separación bien clarita de los que andan en la carne. Entonces usted mira ahí y lo ve: borrachera, inmundicia, iniquidad, fornicación, adulterio, malicia, maldad. Entonces todo eso que, hermano, es como que hierve y echa una espuma, hermano, negra de inmundicia, todo eso en contra del otro, lo que hay en el Espíritu de Dios, lo glorioso que hay en el Espíritu del Señor, en esta preciosa libertad que el Señor nos dice, en esta ley de la libertad. Por eso el Gálatas capítulo 5 verso 22 ahí habla de lo que hay en esta ley. Verso 22 de Gálatas 5 verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que dice Santiago? La ley de la libertad. No hay ley, no hay ley. No hay un término como para decir, bueno, hasta acá amo. No hay ley. Se puede amar hasta el final, como está escrito. Como los amó desde un principio, los amó hasta el fin. No hay ley. En el gozo no hay ley. No es que se me va a terminar el gozo un día. No, este gozo no se acaba. Es interminable, no tiene fin. El gozo de fin de mes, cuando cobra, se acaba. Se van gastando los billetes y se va yendo el gozo detrás de los billetes. Pero este otro gozo, no hay fin de mes para este otro gozo. Este sigue y sigue y sigue y sigue. No tiene fin, no tiene fin. No tiene fin. Por eso es otra ley. Una ley, hermano, que no tiene término. Una ley, hermano, que no tiene fin. Una ley maravillosa. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso nos ha sido dado a nosotros para que nosotros lo disfrutemos de todo este fruto que es del Espíritu Santo. Si queremos. Si no queremos, vamos a intentar disfrutar todo los frutos de la carne, que lo va a llevar a tristeza, dolor, hermano, y lo va a sumergir en desesperación y en un desequilibrio mental sin saber qué hacer. Pero si usted, hermano, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, entonces este será bienaventurado en lo que hace. Así que todo le va a ir bien, todo le va a ir bien, todo le va a ir bien. Por eso nosotros hemos estado viendo el Salmo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿en qué ley anda? En la ley de la libertad. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Miró atentamente en la perfecta ley, perseveró en ella, no siendo un oidor olvidadizo, y luego recogió los frutos. Fue un bienaventurado en lo que hacía, porque todo le salía bien, todo prosperaba en su mano. Así que piense, medite. Hay dos leyes, la del pecado y la de la libertad. La ley de la carne o la ley del espíritu. Usted elige, yo se la presento, y usted elige el camino que quiere seguir. Ojalá escoja el camino del Señor para recibir semejante bendición de una ley de la libertad. Amén, hermano. Nos ponemos de pie para orar, para agradecer al Señor porque Él nos revela esta maravillosa ley de la libertad, para que nosotros caminemos en ella, andemos en ella y sirvamos al Señor con alegría. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra que envías, Señor, enseñándonos de esta maravillosa ley, la ley de la libertad, que es producto de tu espíritu, porque donde está tu espíritu, allí hay libertad. Gracias, Señor. Nuestros ojos se abren para ver y maravillarnos de tu grande amor con que nos amas. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios?